Muy buenas noches, mis queridos amigos y amigas. Dios les bendiga grandemente en el nombre de Jesús. Bienvenidos a una nueva edición de su programa Fe Cristiana y Actualidad. Qué privilegio, qué placer poder estar con ustedes una vez más esta noche por aquí por la radio exclusiva 103.7 FM. Hoy tenemos un tema bastante interesante, muy lindo, que esperamos que usted pueda ser edificado y pueda ser lleno de la sabiduría de Dios, porque vamos a hablar de un tema que a la vez, además de la teoría, hay una práctica de este tema, ¿no? Siempre es bueno poner en práctica los temas y conversaciones que tenemos en las enseñanzas bíblicas, ¿no? Antes de comenzar, bueno, queremos hacer las invitaciones correspondientes. Recordarte que mientras estamos aquí en esta transmisión en vivo, puedes comunicarte con nosotros al 385-425-5232, 385-425-0933 o escríbenos un mensaje de WhatsApp al 385-582-6280. Y en este último número que acabamos de compartirte, puedes mandar tu mensaje saludando, enviando tu pregunta, tus comentarios, tus pedidos de oración, lo que necesites, nos puedes escribir a ese número. Y bien, hoy vamos a tratar un tema muy lindo, vamos a hablar de la oración. Hoy me encuentro primero que nada acompañado de mi hermano Pablo Abdo. Pablo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, pastor. ¿Qué tal, audiencia? Buenas noches. Un privilegio, como siempre, estar acompañándolos los martes y los jueves aquí en esta radio tan linda, la radio exclusiva. El martes no hemos podido estar, bueno, ha habido transmisión de partidos, pero hoy estamos aquí nuevamente para compartir otro tema más, siempre en función y a la luz de la palabra del Señor. Amén, amén, así es. Hoy vamos a estar tocando el tema de la oración. El título de este programa va a ser La oración y la necesidad de ministrar y ser ministrado, ¿no? Esto es muy importante porque es una de las prácticas y disciplinas espirituales más vitales del cristiano, ¿no? El poder de la oración transforma nuestras vidas, nos hace comunicarnos con el corazón de Dios y nos hace entender la voluntad de Dios. Pero antes de que entremos de lleno en materia y citemos el texto bíblico que vamos a estar desarrollando esta noche, quiero recordarte que todo el contenido que estamos transmitiendo por esta emisora lo subimos en video a nuestro canal de YouTube Factor de Fe y Perdón. Te pedimos que lo visites, te suscribas y ahí puedas disfrutar de todo el contenido que tenemos para ti, para que sea de gran edificación y puedas ser bendecido con todos los materiales que ahí subimos después de 24 o 48 horas después de cada transmisión, ¿no? También recordarte que este día sábado vamos a estar aquí en la Plaza Libertad, si estás en Santiago del Estero, a las 21 horas, si el clima y Dios lo permiten, por supuesto, vamos a estar ahí en la Plaza Libertad, predicando la palabra, orando por todas las personas que allí se encuentren, como solemos hacer cada lunes y sábado, y también invitarte a nuestro culto general en la iglesia Aposento Alto los domingos a las 20 horas. Ese va a ser nuestro nuevo horario de verano, los domingos a las 20 horas, dentro del Hotel Savoy, peatonal Tucumán número 39, esa es la dirección, dentro del Hotel Savoy, primer piso, iglesia Aposento Alto, todos los domingos a las 20 horas. Asiste con tu familia, con los vecinos, con los amigos, vamos a pasar un tiempo en la presencia del Señor para que podamos juntos llenarnos del Espíritu Santo y abordar esa presencia de Dios y todas estas situaciones que están pasando en el mundo, hoy podamos descansar en la paz que Cristo tiene para nosotros, la paz que sobrepasa todo entendimiento, ¿no? Bien, vamos a entrar en materia y vamos a entrar, antes de que desarrollemos esto, vamos a irnos a Mateo capítulo 6, versículo 5 en adelante, ¿no? Quiero que vayamos sobre este pasaje, porque este pasaje es parte del Sermón del Monte que Jesús dio. Recuerden que el Sermón del Monte es uno de los sermones más extensos que tenemos acerca de Jesús y que está registrado en Mateo capítulo 5 hasta Mateo capítulo 7, ¿no? Pero aquí vamos a enfocarnos en Mateo capítulo 6, versículo del 5 en adelante. Dice así la palabra santa de Dios, que la leemos bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: y cuando ores, no seas como los hipócritas. Mira esta palabra fuerte, ¿no? Porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ellos ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Verso 7. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre, en referencia a Dios por supuesto, sabe de qué cosa tenéis necesidad antes de que vosotros se la pida. Hasta ahí vamos a dejar el desarrollo de este versículo. Así que, ¿qué puedes compartirnos acerca de la oración, hermano Pablo? Correcto, y bueno, todo en la palabra hay sobrados ejemplos
de hombres y mujeres que siempre han orado con el Señor. A ver, lo importante de todo esto es cuál es el objetivo del Señor. La oración es una conversación con el Señor, no es una fórmula, ni tampoco oraciones preformuladas, pensadas de antemano. No, la oración es una conversación, es como conversar entre dos personas. En este caso conversamos con nada menos que con el creador del universo y el dueño de nuestra vida, porque el Señor Jesucristo, recordemos, no solo es creador de nuestras vidas, y porque hemos sido escogidos por Él para salvación, creados por Él para Él y por medio de Él, sino que habiendo muerto en nuestros delitos y pecados, Él dio su vida por nosotros, es decir, nos vuelve a dar otra vida. O sea que por donde veamos y busquemos, hermanos, oyente, nuestra vida le pertenece a Dios, nos guste o no nos guste, porque ha habido alguien que nos ha comprado y que nos ha redimido a precio de su propia vida. O sea, su propia sangre ha costado nuestra vida. Así que, qué mejor que hablar con nuestro Creador, además nuestro Padre, nuestro Redentor, que en realidad es todo, es hermano, es amigo. Jesús es todo para nosotros. Así que orar es muy importante, porque orar es más bien conversar. Y Dios es una persona, porque es una persona que le gusta que le consultemos y que le entreguemos toda nuestra vida para Él dirigirla, aun cada decisión, las más ínfimas decisiones que tomemos en nuestras vidas, a Él le gusta tener el control. Dice la palabra del Señor que Él no es religión, Él es relación. Bueno, ¿qué significa esto? Hay que lograr una relación correcta, una relación permanente y una relación profunda con el Señor. Tenemos que hablar con Él como si estuviéramos hablando con nuestro Padre de aquí de la tierra, con nuestra esposa aquí en la tierra, o sea, directamente. Aparte, no nos olvidemos que el Señor, a Él hay que agradarle con la fe, o sea, que tenemos que hablar con Él con la convicción de que Él está con nosotros, y dice la palabra del Señor que Él es un galardonador de aquellos que le buscan, es decir, mientras más lo buscamos y conversamos con el Señor y tenemos esta relación íntima y profunda con Él, Él nos galardona, Él automáticamente se revela en nuestras vidas. O sea, Él nos premia por esto. Además, también dice la palabra en la segunda de Samuel que yo honro a los que me honran y a los que desde temprano me buscan. También dice el libro de Proverbios. Yo quería, pastor, dar esta palabra que me gusta mucho, la palabra de Nehemías. Nehemías era un hombre de oración, también era un hombre que sentía en su corazón el pesar por la destrucción de su pueblo, y eso es lo que nosotros como cristianos y como hijos de Dios hoy sentimos, ese dolor del corazón, que es ni más ni menos que el dolor del propio corazón del Señor por tantas almas que se pierden, que no hemos entendido todavía que después de esta vida hay otra vida, que en realidad la vida que vale, la vida verdadera, es la vida eterna, es decir, la vida después de esta vida, después de la muerte aquí, porque esta vida es una vida muy corta y muy pasajera, no sabemos cuántos vamos a vivir. Entonces empecemos a preocuparnos, hermanos, por a dónde vamos a ir luego de que partamos de este mundo, porque aquí mucho no vamos a durar. Y esta palabra de Nehemías me gusta mucho. Dice, bueno, cuando oí estas palabras me senté y lloré, dice Nehemías, e hice duelo por algunos días, y ayuné, y oré delante del Dios de los cielos, y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos, que esté atento tu oído y abiertos tus ojos. Ahí le pide Nehemías que para oír la oración de tu siervo, le pide que el Señor esté atento para escuchar su oración, que hago delante de ti por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Yo y la casa de mi padre hemos pecado, en extremo nos hemos corrompido. Fíjense cómo comienza la oración de este varón, con la humildad, la humillación de este varón, en donde él reconoce que ha pecado él y su familia. Hermano oyente,
Nosotros somos pecadores por excelencia, la palabra lo dice. No porque seamos buenas personas, no significará de que no hemos pecado. Hemos pecado y lo hacemos constantemente con nuestra boca, con nuestros pensamientos. Entonces, la actitud de comenzar la oración, de comenzar el acercamiento y esa relación con nuestro Señor, con nuestro amado Señor y Salvador, es humillándonos, es decir, abriéndonos, desnudando nuestra alma delante del Señor, confesando y declarando, reconociendo, Señor, somos pecadores, perdónanos. Amén. Bueno, bastante amplia y compleja el tema de la oración y el hermano Pablo abarcó algunos temas interesantes y qué lindo que podamos definirlo así porque la información estuvo bastante clara, bastante concisa y muy bien desarrollada, ¿no? Este es un tema bastante amplio que por supuesto es necesario que vayamos puntualizando algunas cosas que son interesantes acerca de la oración. Primero, bueno, ya había quedado claro, como dice mi hermano Pablo, que la oración es simplemente una conversación con Dios. Es cuando nosotros vemos los ejemplos de todos los hombres y mujeres que se derramaron sus almas en medio de la oración, en medio de la angustia, en medio de todo esto, utilizaron la oración para desnudar su alma y su corazón, ¿no? Y ahí es donde Dios responde, cuando la oración es sincera, viene de una desesperación, de una angustia, de una necesidad que el hombre por sí solo no puede resolver. Por eso recurre a esta conexión de su alma con el corazón de Dios a través de la oración, ¿no? Y es interesante que Jesús habla de personas que oran de manera hipócrita, ¿no? Que son personas que, como los fariseos, hacían largas oraciones para ser admirados por aquellas personas que los escuchaban orar. Y a Dios no le interesa cuánto tiempo usted ora hipócritamente. No le interesa eso. Usted necesita desnudar su alma, presentar su necesidad con total humildad, como lo decía mi hermano Pablo ahí en el caso de Nehemías, ¿no? Y que en medio de esa sinceridad nosotros podamos decir, Señor, en verdad en mi corazón hay oscuridad, hay pecado, hay maldades. Ayúdame con tu luz a iluminar mi corazón y mi vida. Cuando nosotros desnudamos nuestra alma con la oración, el Señor se compadece y es movido a misericordia. Vamos a poner un ejemplo claro de esto, el caso de Ana, la mamá de Samuel. La mamá de Samuel desnudó su alma en oración y tanto fue así que el Señor escuchó su oración porque venía de un corazón con necesidad. Entonces, Dios no está buscando cristianos perfectos que hablen bien, que oren bonito, que oren durante 5 horas sin parar, con puro palabrerío. Dios lo que está buscando son cristianos que aprendan a comunicarse con Él y que también sepan escuchar. Porque la oración no solamente es que usted tenga la conversación nada más, sino que usted aprenda también a callar en la presencia de Dios para que Dios le hable, le transmita en una conversación que se da entre dos personas. Siempre es importante que uno hable y otro escuche y también este rol se intercambie, ¿no? Que nosotros aprendamos a escuchar lo que Dios quiere decirnos. Ahora bien, ¿por qué nos hace difícil escuchar a Dios? Porque estamos acostumbrados a una oración mecánica, a una oración repetitiva, a una oración que la utilizamos como si fuera un mantra mágico, como si fuera un abracadabra y que Dios me tiene que responder. No, esa no es la oración bíblica. Cuando Jesús nos explica cómo debemos orar a través del Padre Nuestro, no nos está dando un mantra que debemos repetir así literalmente nomás, sino que nos está dando una estructura de cómo debe ser dirigida nuestra oración. Dirigirnos a Él como Padre, adorarlo, presentarle que nosotros somos sus siervos, sus súbditos, y al mismo tiempo presentar nuestra total dependencia a Dios. ¿No es así? Sí, correcto. Incluso dice, comienza la palabra, la oración esta del Padre Nuestro diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos, significa una humillación total y reconocerlo a Él como el único ser celestial, el ser que está por Sí. encima de todos los cielos, por encima de nosotros. O sea, nuestro Padre, nuestro Creador, ni más ni menos. Por eso el Padre Nuestro es un hermoso modelo de oración, pero no es para repetirlo como loro 800 millones de veces, sino es un formato de cómo orar. Siempre dice también un salmo, hay un salmo que dice que entramos en la presencia del Señor con acción de gracias y con alabanza, es decir, magnificando a nuestro Dios, declarando ante todo el mundo invisible quién es Él.
Él es el creador absoluto, el único, dice la palabra, desde la eternidad y hasta la eternidad. Él es alfa y omega, Él es principio y fin del universo. O sea que Él es todo. No podemos no tener nada, pero teniendo al Señor tenemos absolutamente todo. Yo Amén. quería Sí, también seguir con este que me gusta porque Nehemías es un sí. hombre realmente de oración y él tenía una misión específica, un propósito que el Señor le había puesto en su corazón, que era reconstruir las murallas de Jerusalén cuando el pueblo había sido llevado Cautivo a cautivo Babilonia, a sí. Babilonia y estaba totalmente destruida la ciudad. Me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Ya estaba contestando el Señor la oración porque él pedía que hallar gracia en los ojos del rey para que el rey le pueda dar permiso a él para salir del país. ¿Por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo, no es esto sino quebranto de corazón. Entonces, dice Nehemías, temí en gran manera y dije al rey, para siempre vive el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad casa de los sepulcros de mis padres está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Eso es una respuesta total del Señor, es una respuesta de la oración de Nehemías. Entonces, dice Nehemías, oré al Dios de los cielos. Es decir, que no solo el Señor es un padre, es todo, es un hermano, sino que además nos abraza constantemente y está pendiente de que le hagamos nuestras peticiones porque le gusta complacernos, a Él le agrada hacernos y brindarnos, darnos todo lo que nosotros le pedimos, todos los anhelos de nuestro corazón. Por eso que importante que es cada decisión que tengamos que tomar en nuestras vidas, pedirle al Señor. Obviamente hay que alabarlo y adorarlo porque hemos nacido para eso. Nuestro propósito es adorar a nuestro Creador por todos los siglos y por todas las edades, aún en la eternidad. Justamente vamos a ir a la presencia del Señor a adorarlo cara a cara. Pero mientras tanto también todas nuestras necesidades aquí en la tierra tenemos que comunicárselas aunque Él ya las conoce y pedirle también lo que pidamos, siempre conforme a su voluntad, ¿no? Amén. No nos olvidemos que el libro de Filipenses dice también, por nada estéis afanosos, es decir, no se preocupen por nada, es lo que nos quiere decir, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hay que transmitirle y comunicarle nuestras necesidades al Señor. Él sabrá en qué momento darnos y cómo darnos. Nosotros tenemos que aferrarnos a Él, alabarlo y adorarlo, nos dé o no nos dé. ¿Por qué? Porque ante todo, hermanos, no hay que olvidarse de algo. Dios es Dios. Él no va a dejar de ser Dios porque no me conceda algo que yo le pido. Él va a ser siempre Dios. Por encima de toda bendición y alabanza, dice la palabra, por encima de todo pedido y toda necesidad, Él es Dios. Por lo que Él es, merece y es dueño de toda la gloria, la honra y el honor. Amén, amén, así es, bastante completa la información, de verdad que está siendo de gran bendición este programa, yo estoy más que seguro que aquellos que están escuchando del otro lado están siendo bendecidos y edificados con esta palabra, ¿no? Ahora, es interesante también que Jesús dice que Dios recompensa la oración secreta. Uno podría decir, bueno, ¿por qué lo secreto? Porque nosotros, y hay algo interesante, ¿no? Nosotros somos expertos fingiendo, ¿no? Me refiero al hombre que vive de las apariencias. El hombre que vive de las apariencias, como el caso de los fariseos que se oraban de pie en las calles, en las plazas, para ser vistos, porque dice la Biblia para ser vistos. Ellos no tenían ninguna intención de comunicarse con Dios, simplemente querían aparentar una falsa piedad, o sea, presentar una falsa piedad, ¿no? Pero aquí Jesús les dice, ustedes no hagan así, ustedes vayan a su aposento y en lo secreto, ahí oren, porque tu Padre que ve en lo secreto, o sea, Dios también nos ve en el secreto, ¿no? Ahí es donde Dios nos está viendo. A veces nosotros queremos aparentar ser una cosa delante de los hombres y ser otra en la intimidad, ¿no? Pero lo cierto del caso es que Dios nos está viendo tanto en lo público como en lo secreto. Los ojos de Dios están fijos en sus hijos, en su pueblo, en la humanidad. Por ende, Él está buscando que nosotros en lo secreto seamos sinceros, porque ahí en la oración secreta nadie te está viendo, nadie te va a aplaudir, nadie te va a decir qué linda oración, hermano, qué lindo esto. Nadie te va a decir nada y ahí es donde tú estás en secreto con el Señor y Él recompensa eso. ¿Por qué lo recompensa? Porque lo estás haciendo de corazón.
lo estás buscando de corazón. Mira qué hermoso es el Señor, que nosotros más bien necesitamos orar tanto como respirar. Y aún así, Él recompensa la necesidad. Él la recompensa la necesidad de orar. O sea, Él no tiene necesidad de recompensarnos porque Él sabe que nosotros necesitamos orar. Porque todo aquel que no ora pronto se va a enfriar espiritualmente y puede correr el riesgo de que sea tentado y no tenga la fuerza espiritual para permanecer en obediencia y en santidad. Por el contrario, podría caer en cosas que podrían hacerle daño. Pero cuando usted tiene una vida de oración constante y usted está constantemente allí pidiéndole al Señor, Señor, ayúdame con esto, tengo esta necesidad, tengo este problema, necesito que metas la mano por mí en esta situación, ahí Dios se va a glorificar porque Él quiere que clamemos a Él, que busquemos su presencia. Y ahí por eso Él nos da el incentivo de la recompensa. ¿Cuál es la recompensa? Fortaleza espiritual, uso de los dones espirituales, crecimiento, madurez, descubrir en revelación lo que Dios quiere mostrarnos, ¿no? Jeremías 33:3 que dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. O sea, Dios está interesado en mostrarnos cosas para que nosotros aumentemos nuestra fe y nuestra confianza de que Él está con nosotros. También en Hebreos dice que debemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. O sea, no hay más intermediario. Yo no tengo que pedirle a otro santo, a una virgen, no tengo que pedirle a ningún otro nombre, solamente para buscar la inmediación, la intermediación de Jesús. La Biblia dice que tenemos que acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Y aquí es donde quiero desarrollar un poquito este tema, porque muchas veces nosotros pensamos, pero a mí Dios no me va a escuchar, hermano, porque yo hice muchas cosas malas. A mí Dios no me va a oír porque yo he sido un mal padre, un mal esposo, un mal hijo, no he sido considerado con mi familia, he sido una persona irresponsable. A mí Dios no me va a escuchar, no me va a escuchar. No, al contrario, Dios quiere escucharte para Él darte la medicina que tú necesitas, darte el arrepentimiento para que su gracia se perfeccione en tu debilidad. Sí. Antes que nada, quería mandar un saludo, pastor, interrumpo un segundo el Sí, sí, tema, adelante. para mandar unos saludos aquí a unos amigos que nos están escribiendo. Bueno, primeramente a nuestra iglesia, la iglesia Aposento Alto, que nos están escuchando muchos de los hermanos. Amén. Y también queremos también mandar saludos a Ángeles Avellaneda de Piereto, a Cristian Piereto, a sus hermosos hijos que nos están escuchando, también a Fabricio Piereto y a la Emma Piereto. También queremos mandar un saludo a Belén Manzoni, que nos está escuchando, a sus hermosos hijos, también a Mateo, a Juli, a mi chiquito Juli, bueno, y seguramente la Carmencita y la Camilita también. También queremos mandar un saludo a la Betty de Ocampo, hoy está cumpliendo años su hija, también le mandamos un saludo a Ivana, una mujer de Dios también íntegra, le mandamos un saludo a la Verónica Santillán, también mi querida amiga, con su hijo también, con Iván, a la Lorenita Coronel también que nos está escuchando. También queremos mandar un saludo a este matrimonio muy lindo realmente, hermanos en la fe, que es Marcelito Rafael y su esposa, la Marielita Trejo. También a Oguito Viceli, que nos están escuchando, sin duda. A Marianito Luna, a la Maggie, que es la esposa de Huguito, a sus hijas, a su yerno. Esta hermosa familia en el Señor que hemos encontrado. Una hermosa familia, así que les mandamos saludos, chicos. Amén. También, volviendo al tema Sí, este que quería hablar siempre de Nehemías, he tomado como ejemplo. sí. Fíjense que cuando Nehemías, cualquier logro que tenía Nehemías, agradecía. Y cuando tenía problemas con los enemigos, porque siempre que vamos a edificar algo, vamos a hacer algo, me refiero en lo espiritual, ¿no? Cuando edifiquemos para el Señor, cuando hagamos algo para la obra del Señor, siempre va a haber enemigos, siempre va a haber enemigos. Y él, fíjense ustedes, esta es la autoridad que nos da el Señor, aún de volver el baldón hacia nuestros enemigos, es decir, de que cuando nos ataquen los enemigos le podemos pedir al Señor que los saque y el Señor los va a sacar. Incluso toda maldad que ellos nos puedan desear a nosotros, les va a caer sobre ellos, en nuestra autoridad de hijos le podemos pedir al Señor. Aquí, por ejemplo, hay un caso de Nehemías también, en donde estaban aquí los enemigos totalmente este, al acecho.
Entonces, dice Nehemías, bueno, él puso por mayordomos puso unos mayordomos, dice, como para que cuiden ya que habían edificado las murallas, y dice, acuérdate de mí, oh Dios, en orden a esto, y no borres mis misericordias que hice en la casa de mi Dios y en su servicio. Él incluso le reclama, es otro derecho también que tenemos en el Señor, de reclamarle las promesas a nuestro Dios, porque el Señor tiene más de 30.000 promesas en su palabra para nosotros. Podemos reclamárselas, por supuesto, con todo respeto y siempre en oración, y Él nos va a cumplir. La primera promesa, hermanos, porque la oración tiene que ser profunda, más allá de pedirle al Señor algo material o algo superfluo que necesitemos, es la salvación, hermanos. Ante todo, pidamos salvación. Clamemos por salvación para nosotros y para nuestra familia de carne y de sangre, y nuestra familia en la fe y toda esta nación. Dios nos pone como atalayas siempre en nuestra familia y en grupos más grandes para que podamos clamar por la salvación. Porque todo lo que nos pueda pasar en esta vida, hermanos, es totalmente predecible y solucionable. Todo lo que nos pueda pasar en esta vida. Ahora, el problema es cuando partimos de esta vida. Lo que no hemos hecho aquí no lo vamos a poder hacer en la otra vida. Entonces, aquí es donde se define a dónde vamos cuando partimos de este mundo. Por eso, en la oración, más que una oración como lo oro, y de pedir y de pedir y de pedir, tiene que ser una adoración permanente, un estado permanente de adoración, de admiración de admiración hacia el Eterno, un estado, hermanos, de agradecimiento, de gratitud, y un estado también de arrepentimiento por todas nuestras miserias. El libro de Miqueas dice, hombre, dice el profeta Miqueas, Dios te ha declarado qué es lo que te pide. Tres cosas: hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Pero el énfasis está en la tercera, que es humillarte ante tu Dios. No hay, hermanos, no hay una oración verdadera, como decía el pastor recién, una oración que el Señor pueda contestar si no hay una verdadera humillación, una verdadera entrega, una verdadera adoración y una verdadera desnudar nuestra alma delante del Señor. Amén, así es, así es. Muy, muy completa esta información y estamos disfrutando mucho de este programa. La verdad que hablar de la oración es hablar de algo muy lindo porque nos mueve, nos motiva, ¿no? También es importante, y quiero volver sobre el tema que había dicho hace unos segundos atrás, unos minutos atrás, de cómo nos estamos sintiendo, ¿no? Porque recuerde que nunca vamos a estar al 100% puros delante de Dios. Recordemos que cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Salvador y nuestro Redentor, se produce un intercambio, ¿no? Se produce la consecuencia final de nuestro pecado, que era la muerte, y el castigo del pecado, se intercambia por la justicia de Cristo. Y nuestro pecado ha sido clavado en la cruz para que la justicia de Cristo sea imputada a nuestra vida. Por ende, a través de la justificación y la santificación que se produce en el cristiano a medida que va en este peregrinaje de esta vida, pues a través de la oración es cuando se produce ese proceso de santificación. Porque mientras más tiempo pasemos con Dios, más de Dios vamos a tener. Hay muchos cristianos que por ahí se preguntan por qué hay cristianos más bendecidos que otros, por qué hay cristianos que Dios los usa más, por qué hay cristianos que por ahí Dios pareciera tener algunos favoritos. No, no es que Dios tenga favoritos, es que cada uno de estos cristianos ha decidido llevar su cruz, negarse a sí mismo y pasar tiempo con Dios. Por eso, mi querido amigo y amiga que está del otro lado, que nos está escuchando con este tema, yo quiero decirte que tú nunca estás lo suficientemente sucio como para no poder acercarte a Dios. Dios quiere escuchar tu voz, quiere escuchar tu corazón. Aun cuando nosotros no encontramos una amistad sincera, cuando no encontramos una persona a quien contarle nuestros problemas, porque una de las cosas que pasa también es que a veces no sabemos escoger a quién contarle nuestras situaciones, nuestras circunstancias, y terminamos contándole a alguien que de repente, en vez de escuchar, internalizar y ayudarnos, lo que termina haciendo es regando todo este problema en otros oídos, que son oídos necios, que escuchan para dañar y no escuchan para sanar, para poder ayudar. Lo mejor es ir a la presencia de Dios. Señor, ayúdame con esta situación, ¿qué debo hacer? Guíame, que sea la presencia de tu Espíritu Santo dándome la respuesta final, ¿no?
Entonces la oración cuando es así, cuando se desnuda nuestra alma, es ahí donde Dios empieza a responder, ¿no? Y yo quiero decir, quiero complementar algo que dijo el hermano Pablo recién, en Mateo capítulo 7, un capítulo más allá del que estamos estudiando, dice, Mateo capítulo 7, verso 7 en adelante, pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá, porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de ustedes que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si ustedes, siendo malos, saben dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden? Amén. Esto es una palabra que está, que debe estar clavada en nuestro corazón y atada a nuestro cuello, ¿no? ¿Sí iba a decir algo? Perfecto. Sí, sí, aquí Mariela, Sí. un oyente nos pregunta, hago mis oraciones y no veo las respuestas. ¿Estaré orando mal? Mariela, mira, la oración tiene que ser una oración sincera, de corazón. Tienes que desnudarte delante del Señor. Primeramente, reconocer que sos una pecadora y comenzar a buscar al Señor más por sus bendiciones, por lo que Él es. Él es Dios por encima de todo. No hay oración que el Señor nos responda en su debido tiempo. Probablemente no es el momento todavía, por eso no te ha respondido. O probablemente a veces no contesta el Señor porque lo que busca es quebrantarnos completamente y atraernos a Él. Incluso hay algo que tenemos que saber, que el Señor en el dolor, muchas veces porque somos hijos de rigor, si no sufrimos, no lo buscamos. O sea que muchas veces en el dolor, en la angustia, en el sufrimiento, ahí es cuando se revela el Señor. Manda, nos provoca que nos situaciones en nuestra vida que nos lleven a situaciones extremas, a circunstancias extremas para que lo busquemos a Él. No se olviden, aún cuando nos quita los bastones en los que nos apoyamos, sea un ser querido, un noviazgo, sea lo que sea el Señor, hasta el mismo dinero, a veces nos quita el Señor en los bastones en los que nos apoyemos para que lo busquemos a Él y Él sea nuestro apoyo y el único bastón. Él busca una relación correcta con Él, no se olvide, y una dependencia única y absoluta a Él. Con respecto a lo que decía el pastor recién, yo puedo hablar y pedir consejo a las personas, sí, sí, pero a ver, todos tenemos problemas y sufrimos, cada uno vive como puede vivir. Qué mejor, hermanos, que recurrir al autor y dador de la vida. No recurrir a un amigo ni a un hermano, porque los consejos que nos pueden dar son limitados, porque ellos mismos pasan necesidades y pasan por circunstancias dolorosas. Entonces el mejor consejo y hasta la solución nos la va a dar el Señor, que es el autor y dador de la vida, el autor y consumador de la fe. Amén. Es nuestro creador y nuestro salvador. Amén. Voy a meter un bocado, si me permites, al respecto a esa pregunta, ¿no? También para el oyente, Bien. ¿no? Hay que recordar que hay varias formas en las que Dios responde también, Bien. ¿no? Dios puede respondernos con un sí, con un no y con una espera, porque quiero agregar un poco lo que dices allí. A veces nosotros le pedimos cosas a Dios para las cuales no estamos preparados aún, ¿sí? Y ese puede ser un tiempo en el que Dios nos permite primero esperar. ¿Para qué? Para que tengamos el carácter necesario para recibir lo que estamos pidiendo, también para que tengamos la madurez necesaria para poder utilizar lo que Dios nos está dando para beneficio, no solamente nuestro, sino también de la iglesia. Tenemos que recordar nuevamente lo que dijimos al principio del programa. La oración no es un mantra mágico que si usted lo dice, Dios está obligado a responder. No, el silencio de Dios también es una respuesta, porque Dios está esperando, como bien dice mi hermano Pablo, que nosotros lo tengamos a Él como prioridad. No enamorarnos de lo que Él nos puede dar, sino enamorarnos de Él, porque Él es el dador de todas las bendiciones. Él es el primero interesado en darte lo que a ti te va a hacer bien. Entonces, muchas veces nosotros tenemos que aprender a reconocer cuál es la respuesta de Dios a mi oración. Si la respuesta de Dios es que yo espere, ¿cómo puedo yo identificar cuál es la respuesta de Dios? Bueno, vamos a examinar nuestro corazón. ¿Cuál es la primera necesidad nuestra? Y aquí quiero hacerle esta pregunta antes de irnos a la primera pausa, porque ya estamos en hora. Si usted tiene una necesidad, supongamos este caso, ¿no? Que usted en este momento, vamos a irnos rápidamente a un texto bíblico que me está llegando a la mente. Cuando dos ciegos
clamaron por misericordia a Jesús. Dos ciegos. ¿Y qué les preguntó Jesús? ¿Qué quieres que haga? Uno podría decir, Señor, pero lo más obvio es que recuperen la vista, porque esa sería su primera necesidad. Pero hay personas ciegas que no se dan cuenta que están ciegas y que quieren pedir cosas que no son de su primera necesidad. Entonces nosotros tenemos que aprender a identificar, Señor, ayúdame a identificar cuál es mi primera necesidad para orar en dirección a eso. Y después de que tú me ayudes con esta necesidad, poder ver con claridad cuál va a ser mi oración, porque tiene que estar dirigida a la voluntad de Dios. Imagínate si estos ciegos pidieran, no, Señor, danos un bastón para caminar mejor. No, dame la vista para poder ver y poder caminar mejor. Bueno, ya estamos en la primera pausa, pero antes recordarte que todavía puedes comunicarte con nosotros al 385-425-5232, 385-425-0933 o escríbenos un mensaje de WhatsApp, también tu pregunta, tus pedidos de oración, lo que quieras escribirnos al 385-582-6280. Vamos a la primera pausa y ya continuamos. Nuestro Cristo vive, vive y vive para siempre. Gloria a Dios. Estamos de vuelta con su programa Fe Cristiana y Actualidad por aquí por la radio exclusiva 103.7 FM, hablando de la oración y de la necesidad de ser ministrados y de ministrar. Todavía puedes comunicarte con nosotros, estamos al 385-425-5232, 425-0933 o escríbenos un mensaje de WhatsApp al 385-582-6280. Estamos ya en la segunda parte de este interesantísimo tema acerca de la oración, ¿sí? Bueno, y una de las cosas que no tratamos durante la primera parte es de los tipos de oración, ¿sí? Que vamos a meter un bocadito nada más porque también creo importante desarrollar el por qué consideramos que es importante ser ministrado, ¿no? Y ministrar, ¿no? Porque por ahí alguien podría interpretar erróneamente, bueno, si orar en secreto es todo lo que necesito, ¿para qué ir a una iglesia? ¿Por qué necesito estar orando en compañía de otros cristianos? Si total, Dios va a recompensar mi oración secreta, ¿no? Por ahí se podría malinterpretar eso. Bueno, hay varios tipos de oración, ¿no? Primero la oración de intercesión, ¿no? Que queremos hablar también, aparte para meter ya el bocadito de la administración, es que cuando nosotros intercedemos en favor de otra persona es porque nos conectamos también con la necesidad de ese hermano, ¿no? Por ahí hay muchos hermanos que dicen, por favor, oren por mí, me siento mal, oren por mi familiar que está enfermo, oren por fulano de tal que está pasando una necesidad terrible. Bueno, entonces cuando nosotros nos desviamos de nuestras necesidades para orar en favor de las necesidades de otros, estamos entendiendo un punto clave. Estamos tomando la necesidad de otro como nuestra. Y también bíblicamente hablando se dice que nosotros tenemos que llevar las cargas los unos a los otros, amarnos los unos a los otros. Y el amarnos los unos a los otros implica que podamos sentir el dolor que el otro siente. Por ende, cuando yo estoy orando de manera sincera por mis necesidades, por mis requerimientos, por mi dolor, también debo hacerlo con la misma intensidad por el dolor del otro, por la necesidad del otro. Entender que el Señor revele su voluntad en la vida de otro. Entonces, eso es lo que nosotros conocemos como la oración de intercesión, ¿no? Y qué importante es la intercesión, porque la intercesión nos mantiene en el fuego encendidos. No solamente nos deja esa imagen de que no somos seres egoístas, ¿no? Que nada más nos preocupamos por nuestra necesidad, sino también por la necesidad de otra persona, ¿no? Así es, aquí fíjese, pastor, amada audiencia, este es un ejemplo claro de, bueno, cuán eficiente es la oración y la intercesión. Y muchas veces como familia nosotros tenemos que interceder por nuestra familia, no solo de carne y de sangre, sino también nuestra nación, nuestra provincia, nuestra ciudad. Fíjense ustedes en el libro de Jonás. Qué importante esto, el Señor declara y decreta un castigo, destruir la ciudad de Nínive a causa de sus pecados, de sus miserias, así como había destruido en su momento a Sodoma y a Gomorra, a Tiro y Sidón y tantas otras ciudades, al Babilonia mismo, también iba a destruir Nínive. Y fíjense ustedes que dice que cuando el rey escuchó, oyó de lo que Jonás, que era el profeta enviado por el Señor, había declarado, o sea, que había declarado el castigo de Dios para toda esa ciudad, dice que el rey dice lo siguiente: llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Vestirse de silicio y de ceniza implicaba humillación, es humillarse ante el Señor. Eso lo hacía el pueblo de Israel cuando
se humillaba de tal forma que hasta se vestía en ceniza y en silicio. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de silicio, hombres y animales, y clamen a Dios. Esta es la oración eficaz, el clamor del pueblo, pero el clamor de las autoridades me sorprende y digo, bendito Dios, que tengamos políticos así, temerosos de Dios, que nuestros gobernantes sean temerosos de Dios y que clamen por todo su pueblo, que clamen y que obedezcan a Dios para que no sea destruido el pueblo, para que Dios bendiga nuestra nación, bendiga nuestra provincia y bendiga nuestra ciudad. Dice, clamen a Dios fuertemente y conviértase cada uno de su mal camino. O sea, qué bueno tener gobernantes que nos exhorten a abandonar nuestros malos caminos, nuestros pecados, nuestras miserias, para poder agradarle al autor y dador de la vida, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Amén. Movió la oración, el clamor de las autoridades y de todo el pueblo, de toda la ciudad de Nínive, logró quebrar la mano del Señor. Se detuvo del castigo que iba a hacer. Este es el poder de la intercesión, hermanos, es el poder de la oración. Lo tiene, pero siempre vemos que lo principal es humillarse antes de pedir algo al Señor, humillarse, es decir, desnudar nuestra alma delante de su presencia. Humillarse, hermanos, no es una actitud de golpearse el pecho y decir, perdón, pero no. Humillarse es vaciarse, es sacar todo, Señor, esto es lo que soy, y aunque indigno de ti, te necesito. Humillarse es reconocerlo a Dios como el único Dios vivo y verdadero, el único Señor del universo y Salvador nuestro. Amén, amén. Así vamos a poner un ejemplo bíblico de otra humillación que maravilló mucho a Jesús, la del centurión, que le pidió que por favor sanara a su criado. Y que no era israelita, Y que, ¿no? exacto, que era aparte una persona que estaba fuera del pueblo de Dios y que le decía, Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Y hay una humillación, porque un centurión, recuerden que es una persona con autoridad de algunas, más de 100 hombres, ¿no? Más de 100 hombres romanos, más de 100 soldados. Y decía, una palabra tuya bastará para sanarme. O sea, y hay un ejercicio de fe. Él dice, la palabra tuya bastará. O sea, no es necesario que hagas más allá que enviarme tu palabra. La palabra de Dios no solamente es creadora y dadora de vida, sino también nuestra medicina, nuestra sanidad. Ahora bien, la oración de acción de gracias. También nunca debemos olvidarnos que en toda oración debe haber también acción de gracias. Muchas veces nosotros no reconocemos lo que tenemos por enfocarnos en lo que nos falta. Por ejemplo, a veces nosotros somos no ingenuos, sino malagradecidos, mejor dicho, esa es la palabra, en decir, Señor, me falta esto, me falta aquello, pero también desconocemos al mismo tiempo lo que ya tenemos. Señor, gracias porque tengo un techo donde estar, gracias porque tengo donde dormir, gracias porque hoy tengo comida, gracias porque tengo familia, gracias porque tengo hermanos en la fe que se preocupan por mí, que oran por mí, gracias por esto, gracias por la vida, gracias porque hoy pude despertarme. Son cosas que a veces nosotros damos por sentado, pero que no incluimos en la oración. Y eso está mal, porque estamos criando un ser espiritual egoísta, ¿no? Que solamente pida y no reconozca. Tenga cuidado con eso. Recuerde que Dios no es un genio que te va a decir, bueno, te voy a conceder 3 deseos. No. En realidad, Dios busca que nosotros tengamos un corazón como el de Él, que ame como Él ama, que perdone como Él perdona. Y cuando nosotros nos desvelamos en la oración no es un calvario ni es una cruz pesada, ¿no? La oración es un tiempo para disfrutar en la presencia de Dios. La oración se disfruta, la oración también se conduele, ¿no? A algunos de nosotros nos ha pasado alguna ocasión que estamos orando allí al Señor y de repente nos quebrantamos y lloramos porque la majestad del Señor es tan gloriosa, tan majestuosa, que nosotros nos sentimos como pequeñas hormigas y decimos, Señor, ¿quién soy yo para que tú te acuerdes de mí? ¿Quién es el Hijo del Hombre para que tengas de él memoria, no?
¿quién soy yo, Señor? Tantas veces que te di la espalda, tantas veces que renegué de ti, tantas veces que te negué, que con mis acciones pues profané tu santidad, tantas cosas, pero ahí el Señor va una y otra vez como esa oveja número 100 que se ha perdido del rebaño y nos busca, nos consuela, nos hace quebrantarnos para decirle, Señor, gracias porque tú fuiste por mí. Aun cuando yo nunca me he merecido nada de ti, yo te doy las gracias por tu gracia, por tu misericordia, gracias por mi esposa, por mi familia, por mis hijos, gracias por mi trabajo, que aunque quizás tenga malos días en el trabajo, es mi sustento de cada día. Gracias, Señor, porque tú eres el que está al control de todas estas cosas. Entonces, la oración con acción de gracias es importante también reflejarla allí, ¿no? ¿Hacer algo? Y es la gratitud, es una llave importantísima. Hoy le contaba antes de comenzar el programa al pastor que hoy veía mi casa y le daba gracias al Señor. Decía, gracias, Señor, porque me has dado casa. Hay tanta gente que no tiene un hogar, no tiene una casa, no tiene un lugar a donde dormir, a donde estar, a donde vivir. Verdaderamente la gratitud, hermanos, es una llave, es la llave que abre todas las puertas y que mueve la mano del Señor. Porque no nos olvidemos, ante toda bendición y alabanza, ante toda bendición y todo deseo o todo anhelo que nos pueda dar o no el Señor, Él es Dios y nunca va a dejar de ser. Amén, amén. Bueno, vamos a irnos ya a la segunda pausa porque ya está, se nos está yendo el tiempo volando. La verdad que nos quedaron algunos temitas en el aire, pero bueno, vamos a tratar de cerrar con lo que podamos, pero todavía estás a tiempo para comunicarte con nosotros. Ya te vamos a dar los contactos al 385-425-5232, 425-0933 o escríbenos un mensaje de WhatsApp al 385-582-6280. Ya venimos con la tercera y última parte del programa. Vamos a segunda parte. Sí, señor, ya estamos en la tercera parte y la parte final de su programa Fe Cristiana de Actualidad. Lamentablemente el tiempo se nos fue volando y ya no nos queda más tiempo para desarrollar la parte de la administración, así que vamos a tener que dejarlo para la próxima cita, que va a ser este día martes, este próximo martes a las 21 por aquí, por Radio Exclusiva 103.7 FM. Así que lo que vamos a hacer en este momento es recordarte que si no has podido sintonizar este programa desde el principio, te suscribas a nuestro canal de YouTube, Factor de Fe y Perdón, porque vamos a estar subiendo esta transmisión 24 o 48 horas después de que hayamos finalizado la misma. Y por supuesto, invitarte este día sábado, si estás aquí en Santiago del Estero, a la Plaza Libertad. Ahí vamos a estar a las 21 horas llevando la palabra de Dios, escuchando la adoración, la alabanza, llenándonos de su presencia, orando los unos por los otros. Y también a nuestro culto general, invitarte este próximo domingo a las 20 horas, Iglesia Aposento Alto, dentro del Hotel Savoy, en el primer piso, peatonal Tucumán número 39. Dentro del Hotel Savoy, este domingo, a las 20 horas. Así que nos despedimos de ustedes. Gracias por acompañarnos. Gracias a todos los hermanos de Factor de Fe y Perdón. A nuestro pastor, mi pastor en Venezuela, Eusebio Cortés, la familia de Dios Unida, que también nos escucha y por supuesto está siempre pendiente de nuestras transmisiones. Saludo para él y su familia y toda la iglesia de la familia de Dios Unida. Así que bueno, nos estamos despidiendo de cada uno de ustedes. ¿Alguien más? Sí, yo, pastor, me despido a esta audiencia con esta cita bíblica que está en 2 de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Qué hermosa promesa, hermano, pero fíjense cuál es la condición, porque toda promesa del Señor está condicionada ¿a qué? Primero, que busquemos el rostro del Señor y nos convirtamos de nuestros caminos y nos humillemos ante Él. Son tres condiciones. Humillarse, porque comienza diciendo, si se humillaren mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, es decir, de nuestros pecados. Entonces, Él va a oír desde los cielos y nos va a sanar y nos va a bendecir, hermanos. Amén. Bendición. Amén. Muchas bendiciones. Que Dios les bendiga. Hasta la próxima.